Adelante, mi querido amigo. Sí, buenas tardes. Gracias. Espero que se oiga bien. Gracias por la oportunidad bonita de compartir la palabra de Dios en este tiempo y gracias por eh, invitarnos. Sí, la verdad, primeramente, pues es un privilegio que tenemos, bueno, de mi parte, el poder estar en este grupo y tener estos minutos para reflexionar en la palabra de Dios y enseguida también para tener la amistad, el compañerismo a través de este medio con ustedes. Y muchas gracias por la confianza de estos minutos. Y pues quiero empezar con una cita que viene en Mateo capítulo 26, versículo 6 en adelante. Propiamente algo de lo que quiero compartir es un poquito acerca de lo que ha sido mi experiencia en Cristo Jesús y el hecho de ir aprendiendo la verdad en el camino. Esa es como puse la reflexión de esta tarde, aprendiendo la verdad en el camino. Tiene que ver con que de alguna manera Dios en las diferentes situaciones que vamos viviendo, Él nos va enseñando su palabra, nos va enseñando su voluntad, nos va enseñando qué hacer y creo que es algo muy bonito, la misericordia de Dios sobre nosotros. Creo que realmente Dios hace una gran diferencia en nuestras vidas para poder experimentar su gracia, su misericordia y su favor en nuestra vida diaria. Les voy a leer el pasaje y voy a ir platicando así con ustedes. Dice Mateo capítulo 26, versículos 6 en adelante. Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y bueno, el motivo de esta enseñanza es acerca de ya lo que he estado aprendiendo, acerca de cómo en el camino que llevamos, en la vida diaria que tenemos, Dios nos va enseñando su palabra, Dios nos va afirmando en alguna convicción que ya hemos tal vez aprendido en un inicio de nuestro caminar con Dios, pero cómo a lo largo de nuestra vida Dios nos sigue enseñando. Creo que una de las cualidades que Dios forma o moldea en nosotros en su misericordia es esa disposición para seguir aprendiendo, esa disposición para reconocer a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y también como nuestro Maestro. El hecho de que aunque podamos tener alguna experiencia a lo largo de la vida en la familia, en las decisiones, empresas, proyectos, ministerios que tengamos, cómo Dios sigue mostrando su gracia y sigue llamando nuestra atención para poder aprender algo nuevo o algo que necesitamos en este momento en específico. Y por eso yo le puse aprendiendo la verdad en el camino. Encuentro en este pasaje, son tres partes en las que quiero ir platicando con ustedes, compartiendo. Lo primero de esto habla acerca del anhelo inherente que hay en nuestra vida, acerca de vivir una vida digna, una vida con propósito, una vida donde de alguna manera podamos dejar un legado, una vida, por decirlo así, que valga la pena vivirse. Le Le llamamos a veces que tenga sentido nuestro esfuerzo, nuestra inversión, nuestros recursos, nuestros talentos, pero es ese anhelo que Dios ha puesto inherente a nuestro corazón, a nuestro ser, de que nuestra vida tenga sentido. Y ustedes saben que soy
de formación militar, ya hace muchos años, hace alrededor de 23 años, 24, dejé la Marina y hace el mes pasado tuve la oportunidad de volverme a reunir con mis compañeros, excompañeros de generación, y de alguna manera todos, fueron ya 35 años, fue el 35 aniversario de la generación que entramos a estudiar en la Escuela Naval Militar, y de alguna manera pues, hay ciertas situaciones o experiencias que se viven y que todos nos llamamos hermanos. Es curioso, ¿verdad? Aunque no somos cristianos todos, pero hay esa identidad o esa identificación entre unos y otros, que hay una especie de amistad o afecto, cariño, respeto también, cuando nos reunimos o cuando nos comunicamos por un correo electrónico, una llamada telefónica, y en esta ocasión que Dios nos permitió a mi esposa y a mí asistir y convivir unos días con mis compañeros de la Marina, y varios de ellos son cristianos, realmente muy pocos somos cristianos, pero siempre eh, dentro de la amistad, el compañerismo que tenemos, hay una sensación de respeto, una sensación de escuchar cuando tenemos la oportunidad de compartir la palabra con ellos. Y eso es algo que creo que Dios ha estado haciendo en la Marina, la oportunidad de hablar con libertad y que las personas escuchen la palabra de Dios y escuchar lo que nuestro Señor Jesucristo ha venido a hacer a favor de nosotros, de su gran amor por nosotros, y cómo de alguna manera en las responsabilidades y áreas que cada quien desarrolla, gestiona, en los mandos que tenga, está siempre esa necesidad de considerar a Dios y considerar su palabra. Y entonces en la Marina se le llama esa satisfacción del deber cumplido. Cuando yo estaba en los guardacostas en la Marina, teníamos órdenes de operación y pues de pronto salíamos a navegar, y me gustan mucho las experiencias en el mar, por cuando veo en la Biblia las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y las experiencias que tuvo con sus discípulos, donde había de repente tormentas y de pronto todo sale de control, y entra entonces nuestro Señor Jesús y de pronto sus palabras de autoridad, de gobierno, de propósito, eh, traen paz, ¿no? Traen una sensación de esperanza y le dan sentido a lo que hacemos. Y cuando estaba en la Marina, esa satisfacción se le llama la satisfacción del deber cumplido, es decir, desarrollábamos órdenes de operación o hacíamos viajes con un propósito, con una misión en alta mar, y más allá del riesgo que pudiera implicar los operativos, independientemente de lo que se tratara, cuando regresábamos a puerto en nuestra base o llegáramos a un puerto diferente de nuestra base, se tenía esa satisfacción y le decíamos eso, la satisfacción del deber cumplido. No era más buscar un reconocimiento de alguien más, no era buscar que se nos reconociera, que se nos diera una medalla o que se hiciera algo en reconocimiento a lo que se hizo, simplemente se le llamaba la satisfacción del deber cumplido. Y me gusta mucho esa frase en el sentido de que teníamos un llamado y en ese llamado hay un propósito que se está llevando a cabo. Y al cumplir y llevar a cabo ese propósito, esa es propiamente como la mayor satisfacción que encontramos en la vida, el tener un sentido por el cual vivir. Y eso pues es bonito, en la Marina es un buen principio, pero realmente hay una sensación de vacío después de esa, que llamamos del deber cumplido, ¿no? Y entonces encontramos que inherentemente en nuestra vida está ese deseo de satisfacción, ese deseo de decir, hemos cumplido, hemos llevado a cabo. Me acuerdo de Pablo cuando decía, aunque pues no lo he alcanzado todo, no he terminado completamente, pero prosigo a la meta, ¿verdad? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y era impresionante, es impresionante la historia de Pablo, pero entonces encuentro que en nuestras vidas hay este anhelo, ¿verdad? De propósito. Y entonces en esta mujer, me gusta este pasaje porque habla acerca de que a veces en nuestra vida, aquello que valoramos,
como importante, prioritario, a veces vamos aprendiendo en el camino que la perspectiva del Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, es la perspectiva más valiosa que podemos nosotros considerar. La necesidad de que de que nuestro Señor Jesucristo esté en el centro, en el trono de nuestro corazón, esté en el centro de nuestra vida, de nuestra historia, de lo que vamos haciendo, del legado, la herencia que vamos formando a lo largo de cada día, de las experiencias que tenemos en el trabajo, en el ministerio, en el hogar, en los anhelos que tenemos, el que sea Jesucristo el centro de esa historia que vamos formando, de ese legado que queremos dejar, esa influencia que queremos tener con otros, creo que es algo que he estado aprendiendo que es lo más valioso. Dice en este pasaje que de pronto estaba Jesús, nuestro Señor Jesús, en Betania, en casa de Simón el leproso, y dice que vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando a la mesa. Parece que esta mujer tenía ese sentido de lo que es verdaderamente valioso. Por un lado, aquello que es valioso, y por un lado, de aquello que eso que es valioso vale la pena invertir en algo o en alguien. Cuando Dios en su misericordia nos permite conocerle como un regalo, nos da la fe en Jesús, nos permite creer en Jesús como Señor y Salvador, lo hace como un regalo y entonces ese regalo es de los aspectos más bonitos que podemos nosotros experimentar, el creer en Jesús y tener a partir de esa fe un caminar con Dios y una nueva relación con Dios como nuestro Padre Celestial. Y entonces esta mujer derrama ese perfume valioso, dice aquí de gran precio, lo derrama sobre la cabeza de Jesús, que estaba sentado a la mesa. Y el verso 8 dice, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entonces encuentro que ¿qué es aquello que para nosotros es valioso, es digno de vivirse? En la Marina era la satisfacción del deber cumplido y llevar a cabo aquellas órdenes que se emitieron y estar en alta mar y en la parte operativa que correspondiera. Y esa era la mayor satisfacción, el volver nuevamente a puerto y haber cumplido con la misión. Pero hay aspectos más valiosos en nuestra vida. Y dice aquí que el perfume que esta mujer tenía era algo de gran precio. Primeramente, es importante en nuestras vidas reflexionar respecto a qué es aquello que verdaderamente es valioso, qué es lo que le otorga a algo, a alguien, alguna experiencia, alguna responsabilidad que tengamos en la vida, algún ministerio, algo en la familia, alguna clase de decisiones, qué es aquello que determine el valor de aquello que estamos realizando. Aquí me gusta mucho porque Dios en su palabra creo que es el que nos da, el que nos va enseñando a lo largo del camino, a lo largo de nuestra vida, aquello que es valioso. Y entonces encuentro que de pronto en los negocios hay tres aspectos por lo menos que determinan el valor de algo o de alguien, de una experiencia o de un bien. Y algunos de ellos es el valor lo determina cuántas personas quieren esa experiencia o ese bien, ¿verdad? Entonces, cuando le llaman la ley de la oferta y la demanda, es decir, cuántas personas quieren algo, pues cuando muchas personas quieren algo en específico, ya sea una experiencia, un viaje en globo, un viaje en transatlántico, lo que sea, o algún tipo de experiencia específica de nuestra región, cuántas personas quieren algo, eso le da mayor valor, ¿no? Y eso básicamente es algo basado en alguna preferencia de la gente y se aprovecha y pues se le da un alto precio, ¿no? ¿Cuántos quieren algo específico? También, ¿cuánta disponibilidad hay de eso que yo quiero, de ese bien, de ese producto o de esa experiencia? Si hay poca disponibilidad, pues se determina que va a valer mucho, porque hay muchas personas que lo quieren, pero hay poca disponibilidad y eso determina propiamente también el valor, que cueste mucho, ¿no? Y otro aspecto que he estado observando
es quién quiere ese bien o esa experiencia. En este tiempo hay lo que le llamamos personas influyentes o influencers que de alguna manera en las redes sociales determinan o dan su opinión, dan sus argumentos o justificaciones para decir esta ropa, este perfume, esta música, este aparato, este instrumento, esta experiencia, esto, de alguna manera es algo valioso. Y entonces los valores de una cultura están determinados en gran medida por personas, por la cantidad de bien que hay, o también lo que específicamente alguien de influencia determina, dice o recomienda algún bien o producto. Y pareciera ser que es nuevo esto, pero la verdad es que no es algo nuevo. La verdad es que el valor de algo, de un bien o de una experiencia, es algo sobre lo cual Dios creo que nos enseña a estar atentos de aquello que verdaderamente es valioso, aquello que verdaderamente es digno de seguirse. Y entonces el Señor Jesús, bueno, Dios en su palabra aquí en esta parte dice que una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Aquí el gran valor, pues lo vemos en la Biblia y hablamos acerca de que este vaso de alabastro es de gran precio. Es decir, que Dios en su palabra, he estado aprendiendo que lo que Dios considera valioso, lo que Dios considera prioritario, lo que Dios considera digno de seguirse, es algo sobre lo cual yo voy a tratar de ajustar en mi vida, de ajustar en mis palabras, de ajustar en mis relaciones, de ajustar en mis prioridades. Creo que el ir aprendiendo la verdad en el camino tiene que ver con la misericordia de Dios, la gracia de Dios, y es algo que es bonito poder vivir así, sabiendo que Dios nos va a seguir mostrando lo que verdaderamente en el tiempo que cada quien tiene, de acuerdo al plan y propósito de Dios, para el cual hemos sido llamados en cada tiempo y en cada lugar, podemos experimentar. Y entonces encuentro que el valor de aquello sobre lo cual yo quiero vivir y que sea valioso para mí, lo encuentro en Jesús, lo encuentro en Dios y en su palabra. Y ese es como el primer aspecto, saber qué determina el valor de algo. Y en mi vida he estado aprendiendo que el valor lo da el Señor Jesús y su palabra. Y ciertamente es algo que sobre lo cual trato de estar atento porque a veces las modas, las apariencias, los comentarios, opiniones de alguien más pudieran ser importantes en mi vida, pero he estado aprendiendo en mi caminar con Dios que lo que dice Dios en su palabra es lo que verdaderamente es prioritario. Hay un pasaje en la Biblia que habla acerca de que tú y yo vamos a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Encuentro entonces que hay aspectos, hay argumentos, hay frases, hay comentarios que pueden ser muy populares, que pueden de pronto estar de moda, pero sobre los cuales yo debo estar al pendiente si van de acuerdo con Dios y su palabra. Y bueno, entonces encontramos el valor de lo que vivo, pues estoy buscándolo y reflexionando en el hecho de que sea en Jesús y en su palabra para aquellas prioridades sobre las cuales yo voy a vivir, voy a buscar en mi vida. El, el segundo aspecto también dice aquí en Mateo 26, versículos 8 en adelante, dice, al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Encuentro también algo importante y es el hecho de, además de saber qué es aquello que es valioso, que es prioritario para que yo camine en él, que ande en él, está de alguna manera, eh, quién determina, ¿verdad?, el uso o propósito para el cual yo voy a invertir mi vida. Ahora que tuvimos la oportunidad de hace el mes pasado de estar en Veracruz y convivir con mis compañeros de generación, varios de ellos tienen puestos o responsabilidades que
pues enorgullece a los demás respecto a los logros que han tenido. Y entonces a veces nos dejamos llevar sobre esos aspectos donde hay un reconocimiento público y está bien, tenemos un llamado a ser personas que influyamos en nuestra generación, en nuestro tiempo, para los planes y llamado de parte de Dios. Y hay algunos casos que será muy notorio, muy vistoso, y hay algunos casos que tal vez no sea notorio y vistoso, y sin embargo será algo sumamente valioso dentro de los planes eternos de Dios. Pero ¿qué es lo que determina o quién determina el uso, propósito, el llamado de algo o de alguien? Entonces se encuentra aquí que los discípulos decían, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y la pregunta es entonces, ¿por qué no a Jesús? Por qué no haberse dado a nuestro Señor Jesucristo como es que se hizo? Encuentro entonces que hace varios años, hace alrededor de 25 años, tomé la oportunidad muy bonita de nuestro Señor Jesús de salir de la Marina, tomar una licencia, me autorizaron una licencia y poder apoyar un ministerio muy bonito allá con Carlos y Marilú en Mazatlán. Y tengo experiencias muy bonitas y luego la oportunidad de estar aquí en Sonora y, y esa oportunidad que Dios nos ha dado, que nos da esa experiencia tan bonita y ustedes en cada lugar donde se encuentran, creo que es de los aspectos que son primeramente valiosos de verdad. Cuando esta mujer lo criticaban, ¿por qué se derramó? ¿Por qué este desperdicio? O sea, ¿por qué esto que era muy caro, que esto era muy valioso? Ahora, ¿por qué se ha desperdiciado en vertirlo, en derramarlo sobre la cabeza de nuestro Señor Jesús? Y entonces encuentro que hay opiniones y conceptos que podemos escuchar alrededor. Y, y ahora ya lo que me ha estado llamando la atención respecto a las opiniones, porque en el trabajo y en el ministerio, en las actividades, pues de pronto hay muchas voces, hay muchos comentarios, y ahora hay algo que me he estado encontrando con lo que le llaman la inteligencia artificial. Es una buena herramienta para diferentes áreas. La inteligencia artificial, ya hay muchas aplicaciones que desarrollan por medio de la inteligencia artificial, presentaciones en Excel o tareas, resúmenes de libros, etcétera, que pueden ser valiosos, pero yo he encontrado y he estado platicando con algunos de mis compañeros y amistades qué importante es la fuente de esta opinión. Y entonces he estado invitando y animando a las personas que les gusta eso de la inteligencia artificial y les comento que la fuente eh, es lo que le da valor a esa opinión para yo tomar una elección. Es decir, finalmente no es lo que la inteligencia artificial dice y yo lo hago porque lo dice, sino realmente es una opinión. Pero lo más importante de esa opinión va a ser la fuente. Y entonces encuentro que a veces no se sabe bien la fuente de dónde procede o quién lo respalda, sino solamente a veces son comentarios. Y hay muy buenas aplicaciones de inteligencia artificial, pero resulta ser que cuando estaba el Señor Jesús y derraman sobre él ese perfume, entonces la gente, los que estaban alrededor, los discípulos entre ellos, decían, ¿para qué este desperdicio? ¿No? Y entonces cuando vamos a la fuente, cuando vamos a aquello que de verdad le da valor a una opinión para que yo pueda tomar mi elección, y eso es parte de la segunda reflexión respecto a lo que quiero compartir acerca de aprender la verdad en el camino, cómo el conocer la fuente eh, es lo que verdaderamente le va a dar valor a una opinión. Y en esa opinión yo voy a seguir pudiendo tomar una elección. Dice el Señor Jesús en el verso 10, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Dice en el versículo 13,
me voy a saltar aquí al versículo 13, dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y encuentro entonces que la fuente, es decir, aquel que nos ha dado la palabra de vida, aquel que es el verbo de vida, aquel que se hizo hombre, que habitó entre nosotros y mostró sobre nosotros la gracia y la verdad, de pronto encuentro que la fuente es Jesús y es el concepto, la palabra más valiosa sobre la cual yo voy a tratar de valorar aquello que estoy llevando a cabo o aquello que otras personas llevan a cabo. Los discípulos estaban de alguna manera criticando y dice el verso 8, al ver esto los discípulos se enojaron. Hay un aspecto aquí un poquito ya más fuerte donde dice que los discípulos se enojan por esto que estaba pasando y a lo mejor la mujer se pudo haber sentido atemorizada, ignorante respecto a lo que estaba haciendo, pero encontramos que la fuente, es decir, Jesús, que es la palabra viva, aquel que sustenta todo con el poder de su palabra, dice que esto que se ha hecho está bien, que inclusive esto que ha hecho esta mujer se va a anunciar en todo el mundo cada vez que se predique el evangelio. Y dice, esto que ha hecho se contará, dice, para memoria de ella. Inclusive no solamente Jesús decía, esto se contará porque ha hecho algo bueno conmigo, es parte de mi plan en su vida, sino dice, ¿sabes qué? En recuerdo, en memoria de ella, esto se va a narrar, se va a contar en todo el mundo cuando se predique el evangelio. Entonces, encuentro que aquello que le da valor a una opinión es la fuente. Y cuando veo a Jesús, que es quien lo dice, trato de estar atento respecto a lo que hago o lo que las personas dicen que es valioso o que vale la pena invertir en algo, que vale la pena tomar el tiempo. A veces platicamos con las personas y eh, es bonito en domingo tomar el día libre, descansar, ir de paseo, pero yo he encontrado que cuando tenemos las reuniones y las oportunidades de compartir de Jesús con las familias, tomar un tiempo de convivencia con las personas, he encontrado que eso a veces cambia la vida de alguien. Cuando tenemos la oportunidad de dar un mensaje, predicar la palabra, dar una reflexión, orar por las personas, he encontrado que en mi vida, en lo personal, es parte del llamado de Dios, es parte del plan de Dios para seguirlo haciendo. Cuando el Señor Jesús en este momento nos está diciendo, sabes que hay aspectos sobre los cuales es valioso que inviertas tu vida, que derrames tu vida más allá de las voces que hay alrededor y que digan esto está de moda y es mejor vivirse, vale la pena más esta apariencia o este tener dinero o esta experiencia o este placer. Encuentro entonces las palabras del Señor Jesús que me ayudan a ubicarme y a recordar que estoy aprendiendo a lo largo de que camino o a lo largo de que voy en el camino. Y entonces me gusta mucho eso. Es una experiencia bonita, es una vida muy bonita, la oportunidad de vivir en Jesús. Cuando Jesús dice que Él es la puerta, cuando Jesús dice que Él es el camino, que es la verdad, que Él es la vida, encuentro razones para considerar a Dios. Y más allá de las experiencias y conocimientos que uno pueda tener, encuentro esa oportunidad de aprender algo en Jesús. Y entonces está este aspecto de aquello que he estado aprendiendo, de cómo darle valor a una opinión, a un consejo, a una experiencia, porque de pronto pudiera uno sentir envidia por los puestos de alguien, los logros de alguien, los viajes de alguien, el dinero de alguien, pero encuentro entonces el llamado de Jesús para mi vida, las palabras de Jesús sobre aquello que es valioso y que entonces me gustaría poder compartir con los demás para que pudieran tener esta experiencia bonita. No solamente es la satisfacción del deber cumplido, sino es tener esa palabra de parte de Dios, de nuestro Padre Celestial, de que la vida que vivimos es digna de vivirse, es valiosa para vivirse, es parte de su plan eterno
Y es parte de lo que las personas necesitan hoy, de encontrarse con Jesús y conocer su palabra. Y entonces he estado aprendiendo eso, cómo la fuente le da valor a una opinión para entonces yo tomar mi elección. Y Jesús es la mejor fuente, la mayor fuente. La palabra de autoridad la encontramos en Jesús y en su palabra. Y el siguiente aspecto tiene que ver con, vamos, si me acompañan, vamos al Evangelio de Juan, Juan capítulo 14, versículos 19 al 21. El siguiente aspecto tiene que ver con cuando de pronto en el camino no sé qué hacer, cuando de pronto no sé cuál es la mejor decisión, cuál es la mejor elección, porque Dios, cuando le vamos leyendo la Biblia y a lo largo de los años que vamos teniendo nuestro caminar con Dios, pues hay aspectos que son sencillos para tomar como decisión, pero hay aspectos que de alguna manera llega el momento que nos encontramos con esa situación donde decirle, Señor Jesús, Señor, ahora, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y entonces, hay dos aspectos en este siguiente pasaje que quiero compartir con ustedes y que me han animado en mi caminar con Dios. El Juan capítulo 14, versos 19 al 21 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, dice Jesús, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. La palabra manifestar al final de este verso 21 tiene que ver con aparecer, revelar, exhibir, hacer, mostrar. La palabra manifestar y que es como la última reflexión de las dos que voy a considerar ahorita, tiene que ver con darse a conocer. Dios, de alguna manera, he estado aprendiendo que hace la diferencia en nuestras vidas. El primer aspecto que quiero reflexionar en este pasaje es cuando Jesús dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. He estado aprendiendo que en la realidad de nuestra vida, más allá de las circunstancias que a veces son de gran éxito, que a veces son de gran responsabilidad y gran reconocimiento, más allá de adversidades que podamos enfrentar, de enfermedades, de situaciones que tal vez salen de nuestro control, he encontrado y he estado aprendiendo la realidad de mi vida, que el Señor Jesús está conmigo, que el Señor Jesús está contigo. Dice el Señor Jesús, dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Y aquí y en este pasaje, bueno, en este capítulo de Juan 14, 15, 16, es previo a los tiempos, al momento al que Jesús iba a ser traicionado, iba a ser arrestado, iba a ser torturado y finalmente morir en la cruz. Y entonces encuentro que el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, dice, todavía un poco, dice, y el mundo no me verá más. Estaba diciendo dentro de poquito tiempo, en unos días, ya el mundo no me va a ver, ¿no? Y, y entonces, en medio de esa declaración, Jesús hace una diferencia en la vida de los discípulos y les continúa diciendo, pero vosotros me veréis. Dice, todavía un poco, dice Juan 14, 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y me gusta mucho he estado reflexionando en este aspecto y aprendiendo acerca del hecho de la realidad de nuestras vidas. Sí estamos expuestos a lo mismo que cualquier persona puede experimentar o vivir en este mundo, pero hay algo que yo he encontrado y yo creo que tú también. La realidad de nuestra vida es que aunque el mundo a veces está en desesperación, Dios ha puesto a nosotros de su misericordia, de su gracia y su favor para tener paz.
en medio de las decisiones y responsabilidades que tenemos, hay algo de parte de Dios en nuestra vida que de pronto Él trae paz. De pronto no sabemos qué hacer y encontramos una palabra que Dios nos habla, que Dios nos recuerda, que Dios nos enseña, sobre la cual nosotros podemos decir, gracias Señor Jesús, porque no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre. Gracias Señor Jesús, porque tú no me abandonas y no me dejas, no me desamparas. Y gracias Señor Jesús, porque tu gracia y tu verdad están conmigo de continuo cada día. Gracias Señor Jesús, porque el bien y la misericordia es algo que me va a seguir cada día de mi vida. Y de pronto Dios nos recuerda esto. Y entonces esos son los aspectos donde la realidad de mi vida, Jesús hace la diferencia. En el mundo, dice aquí el Señor Jesús, todavía un poco, y dice, y el mundo no me verá más. Y esa es una realidad de la circunstancia que vive la gente en el mundo. A veces mis compañeros, mis compañeras, cuando viven una experiencia difícil o han vivido experiencias difíciles y les hablo de Jesús y me dicen, ¿y dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué? Y a veces son cosas muy tristes, muy lamentables, que hay demandas, hay situaciones de violencia, hay situaciones donde no hay paz. Y tienen razón Jesús, nuestro Señor Jesús dice aquí, todavía un poco y el mundo no me verá más. Y es una realidad en la que vive la gente en el mundo, sin conocer a Jesús, sin Dios en este mundo como estábamos nosotros. Dice la Biblia, ajenos al pacto, ajenos a las promesas de Dios para nosotros, ajenos a la presencia de Dios. Y entonces es cierto, en este mundo las personas viven ajenos a la misericordia y gracia de Dios, hasta que Dios está interviniendo, llamando a las personas, y lo primero que las personas necesitan responder es al llamado de rendir sus vidas y recibir a Jesús en su corazón y tener ese caminar con Dios día con día. Pero el Señor Jesús dice aquí todavía un poco, dice, y el mundo no me verá más. Y es impresionante esta declaración que ha hecho Jesús, porque el mundo así está sin Jesús. Puede haber muchas religiones, puede haber mucho poder, puede haber mucha autoridad, puede haber mucho dinero en medio de la vida de alguien, pero sin Jesús están perdidos, les hace falta todo, no hay paz. De pronto la gente quiere encontrar paz en medio del reconocimiento, en medio de tener relaciones con una y otra persona y sigue el fracaso en las relaciones y piensan que la próxima relación les va a dar esa paz que anhelan, que ahora sí lo van a hacer bien y sigue la siguiente relación y no pasa nada, sigue sin haber paz, sigue sin encontrarse la satisfacción. Y es por esto que Jesús dice todavía un poco, dice, y el mundo no me verá más. De pronto encuentro que es cierto que las personas han vivido situaciones e historias sumamente tristes porque no ha estado Dios en sus vidas como alguien a quien acudir, en quien refugiarse, en donde encontrar una decisión sabia. Y entonces la realidad de nuestra vida ha estado aprendiendo que Dios hace la diferencia. Dice el verso 19, todavía un poco y el mundo no me verá más. Dice, pero vosotros me veréis. Creo que esa es la realidad que hace la diferencia en nuestras vidas, la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Quién lo ha logrado quién no ha logrado que esto sea real en nuestras vidas? Solo la pura misericordia de Dios, el amor de Dios. ¿Por qué es que ha pasado que tú y yo conocemos a Jesús? Solo por su misericordia. Tú y yo estaríamos sin Jesús si estuviéramos perdidos. La Biblia dice en nuestros delitos y pecados, en la maldad en la que andábamos y en toda la perdición en la que andábamos. Tal vez anhelando algo, buscando algo que le diera sentido a nuestra vida, pero tal vez encontrándolo en los lugares y personas incorrectas. Y sería diferente nuestra historia al día de hoy. Pero Dios, la Biblia dice, Dios que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó. Y entonces encontramos que Jesucristo hace la diferencia en nuestras vidas. Y he estado aprendiendo a eso, a encontrar paz en la presencia de Dios. Aprender la verdad en el camino tiene que ver con seguir aprendiendo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de aquellas experiencias que Dios nos permite. Pero lo que sí sé
con seguridad hoy es, y trato de reflexionar y guardar, es esto que el Señor Jesús hace la diferencia en mi vida. Ciertamente el mundo no ve a Jesús, no encuentra donde hallar paz, no encuentra satisfacción y busca muchas cosas, muchos estilos de música, deportes, satisfacción en diferentes cosas, siguiendo al que influye más, pero de pronto el mundo está sin Jesús y le falta todo. Y Dios en su misericordia entonces me ayuda a recordar esta verdad, primeramente para tener ese corazón agradecido con Dios. Enseguida también para saber que en medio de del éxito o la adversidad que pueda haber en mi vida, es Jesús el centro de mi historia, es Jesús el Señor de mi vida, es quien hace la diferencia en mi vida y yo sé que la va a seguir haciendo y tengo esa confianza de que Dios va a seguir haciendo esa diferencia en mi matrimonio, en mis hijos, en la iglesia, en los planes y propósitos de Dios. Él va a seguir haciendo la diferencia, va a seguir mostrando su misericordia, su favor. ¿Por qué? Solo porque a Dios le agradó, solo porque a Dios le agradó. Y entonces encuentro que Jesús dice, y el mundo no me verá más. Y también esta es una reflexión para cuando veo a mis compañeros de trabajo, cuando veo a mis vecinos, cuando veo a las familias de la iglesia, cuando alguien llega nuevo a la iglesia, es la oportunidad de que tenga un encuentro con Jesús, que tenga esa oportunidad de que en sus vidas el Señor Jesús manifieste su presencia, su misericordia y su bondad. Y es ese momento, esa gran oportunidad que tenemos de que las personas conozcan a Jesús. El Señor Jesús dice, dentro de poco, o dice todavía un poco, dice, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y es una palabra bien bonita en el sentido de que son las oportunidades que tenemos para hablar de Jesús, para que alguien más conozca a Jesús, para que alguien más pueda en su vida experimentar la presencia de Dios, pueda experimentar la voluntad de Dios. Dios en su palabra nos enseña que su voluntad es algo bueno, es agradable y es perfecto. Y encontramos entonces que eso es lo que me gustaría que las personas experimentaran, no solamente un buen principio para vivir, sino tenemos la necesidad de Jesús en nuestra vida. Entonces eso me anima a mí y me ayuda a tener un corazón agradecido porque Dios va a seguir haciendo la diferencia en mi vida. Dios nos ha hecho libres, Dios quitó la violencia de mi familia, de mi casa, Dios quitó el divorcio, la infidelidad de mi familia, de mi matrimonio. O sea, Dios ya ha cortado con cosas cuando lo conocí y ha estado tratando conmigo para todas estas situaciones y para muchas más, pero encuentro que esto lo ha hecho Dios por su presencia y su misericordia en mi vida. Dios Jesús es el que hace la diferencia en cada uno de nosotros y nos da la oportunidad para que las personas que conocemos, sobre las cuales vemos que tal vez hay mucho éxito o que hay mucho dolor y necesidad, el Señor Jesús haga la diferencia en sus vidas y puedan encontrarse con su Señor y su Salvador. Y la última reflexión viene en este mismo versículo 19, donde dice, bueno, dice todo, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y la segunda parte de este verso 19 dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y me gusta mucho esta segunda frase, esta segunda parte del verso 19, y es impresionante, pero es una especie de garantía que Jesús nos enseña, donde Él dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Algunos de los aspectos, cuando alguien me invita a un funeral a dar un mensaje de esperanza, de aliento, de ánimo, a veces pues no es fácil porque si la familia no ha tenido un encuentro con Jesús, pues no es fácil decir que pues está con el Señor esa persona. Realmente, si somos realistas y decimos la verdad, no vamos a decir que no está con Jesús, pero lo que sí vamos a hacer es mostrarles a las personas que están allí que pueden ir a la presencia de Dios cuando llegue el momento que esa persona que esté allí está experimentando. Pero
encuentro entonces que el Señor Jesús en su palabra como que nos da convicción respecto a algunos temas o puntos, y uno de esos para mí ha sido la vida eterna, el tener paz cuando partamos de esta tierra, saber que cada día que vivimos hay un plan, un propósito de Dios, y hay que ser valientes como ustedes para atreverse a andar en ese propósito de Dios, en ese llamado de Dios. A veces hay incomodidades, a veces hay cosas que quisiéramos que fueran mejor, más provisión, más recursos, diferentes aspectos, pero lo cierto es que vale la pena vivirse, vale la pena ser atrevido, vale la pena así como esa mujer y le decían, ¿para qué este desperdicio? Vale la pena porque es algo valioso que Jesús dijo. ¿Saben lo que esta mujer ha hecho? Se contará por siempre que se predique el evangelio en todo el mundo, y es para memoria, para que la recuerden a ella, para que vean que es algo digno de vivirse. Y me gusta mucho ese aspecto de Jesús, de cómo le da sentido a nuestra vida. Y entonces el Señor Jesús dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y entonces hay algunas convicciones que Jesús va formando en nuestras vidas para lo que vamos viviendo. Y en este momento el Señor Jesús como que nos da la razón de la garantía que tenemos para vivir. Dice Jesús, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Me gusta mucho que Dios en su misericordia nos dice palabras así. El verso 21 al final dice, el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo es que a Dios le agrada? ¿Cómo es que Dios le place? Es parte de su propósito manifestarse en nuestras vidas. ¿Por causa de qué o quién o qué razón Dios manifiesta su presencia, su bondad, su amor y hace la diferencia en nuestra historia? Y entonces él dice aquí, porque yo vivo, vosotros también viviréis, como que nos deja un aspecto de una palabra donde Jesús dice, porque yo vivo, ustedes también van a vivir. Y esa es como la mayor garantía que una persona puede dar cuando nos casamos, encontramos pues el anillo, ¿verdad? Y es una especie de garantía, de fianza, donde estamos diciendo, estoy casado, tengo un compromiso, tengo un pacto, ¿no? Hay algo que de alguna manera nos compromete, nos muestra públicamente, como cuando nos bautizamos, cuando llegamos a Cristo, creemos en Jesús como Señor y Salvador, y nos bautizamos y hacemos una declaración pública acerca de nuestra fe en Jesucristo. Y entonces Jesús, de alguna manera, nos dice aquí, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y entonces encuentro en Jesús una garantía para vivir. El sacrificio de Jesús en la cruz es su garantía para aquello que Dios me habla en su palabra respecto a sus propósitos, sus promesas, sus planes, sus mandamientos también. El amor que Dios muestra por nosotros, que es algo que en la Biblia continuamente Jesús nos recuerda, cuando nos enseña a orar en el modelo del Padre Nuestro y nos hace cercanos a no solamente un Dios que creó los cielos y la tierra, que ha escrito una historia a través del pueblo de Israel, sino que ahora Jesús lo ha hecho a través de su sacrificio en la cruz, lo ha hecho me ha hecho a mí cercano a él a través de su sacrificio perfecto en la cruz. Y entonces Jesús dice, porque yo vivo, ustedes también, vosotros también viviréis. La cruz de Jesús, el sacrificio de Jesús, de nuestro Señor Jesús en la cruz, es como esa garantía sobre mi vida de que ciertamente Jesús, ciertamente Dios me ama, ciertamente Dios tiene un amor por mí. Cuando Él habla acerca de, de los planes y propósitos que Él tiene, entonces encuentro, y les voy a leer un pasaje que se me hizo muy bonito, Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Y aquí en Efesios 2, versos 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, es aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia
sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y entonces sigue diciendo más aspectos impresionantes, pero esta palabra con la cual es la última reflexión, habla acerca de las garantías que Jesús me muestra cada día en medio de las decisiones por tomar, en medio de las circunstancias que estoy experimentando, en medio de los anhelos que hay en mi corazón, encuentro una palabra de parte de Dios para mi vida. Y Jesús dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Quisiera algo más grande en el ministerio, quisiera un matrimonio más bonito todavía, quisiera muchos aspectos en mi vida, pero de alguna manera encuentro que hay algo que Jesús deja en mi vida como algo claro, una convicción para que tenga paz y trate de estar atento a lo que Dios quiere llevar a cabo en mi vida. Y Jesús dice, porque yo vivo, dice, vosotros también viviréis. La historia que Dios está haciendo en nuestras vidas, en tu vida, en tu ministerio, en tu hogar, en el lugar donde te encuentras, es algo impresionante por lo que Dios está haciendo a través de ti. Y me gusta mucho a veces el hecho de recordar lo que Dios dice cuando a veces yo no alcanzo a darme cuenta o a veces no encuentro cuál es la puerta abierta que Dios tiene en mi vida. Y encuentro entonces esta promesa bonita. Y aunque no sé todavía cuál es la puerta que el Señor está abriendo, sí encuentro una palabra donde Dios trata de poner confianza y paz en mi corazón. Y entonces Jesús dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesús dice, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Y encuentro entonces esta última reflexión. Su promesa en mi vida tiene la garantía de la cruz de Jesús. Y cuando el tema principal de hoy, la reflexión de hoy, tiene que ver con que aprendiendo la verdad en el camino, tiene que ver con este aspecto. Jesús dice, porque yo vivo, vosotros también vivirán. Tiene que ver con ese aspecto donde estamos aprendiendo todavía a tomar decisiones sabias, prudentes, correctas. Estamos aprendiendo a que las modas, influencias que pueda haber, siguen allí como una opinión, pero yo voy a seguir basando mi vida, mis prioridades sobre la fuente que es Jesucristo y su palabra. Estoy aprendiendo que en Jesús hay aspectos valiosos sobre los cuales yo voy a establecer una prioridad y voy a invertir porque es lo que vale la pena vivirse, es el llamado de Dios, es esa satisfacción no solo del deber cumplido, sino del deber cumplido en Jesús. Y les, la parte de la reflexión de hoy, del aprender la verdad en el camino, tiene que ver con aspectos que he estado aprendiendo y he estado tratando de guardar en mi corazón como una convicción. Me hizo reflexionar el hecho de convivir con mis compañeros de hace muchos años, de cuando era más joven, y cómo de alguna manera aprendemos a vivir en base a argumentos que tenemos. Y hay argumentos sólidos respecto a por qué tomaron la decisión, pero encuentro que la fuente de verdad, cuando encontramos el argumento para vivir basado en la palabra, es algo que nadie puede quitar. Es algo que cuando las personas lo escuchan, encuentran como aquello que tanto anhelaban. Tuvimos la oportunidad de compartir con mis compañeros y que siendo militares de muchos años, la oportunidad de orar junto con ellos en una mesa donde había una gran celebración y tomar esos momentos para encomendar ese tiempo de convivencia, de amistad, de compartir alimentos, lo tomaron como algo tan bonito, tan valioso. Y cada tiempo que teníamos cuando hablábamos de Jesús con mis compañeros, con los militares, comandantes de zona, de barcos, bueno, ya no son comandantes de barcos por la antigüedad que ya tienen, pero
pero encuentro que la oportunidad que tenemos hoy de compartir de Jesús sigue siendo sumamente valiosa. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos que por un poco más de tiempo, dice, el mundo no me va a ver más, dice, pero vosotros me veréis. Creo que esa palabra, esa frase de ustedes me van a ver, ustedes me van a seguir viendo, es parte de la experiencia más bonita que podemos tener en la vida. Que tú, en ese lugar donde estás, que yo en este tiempo aquí en Sonora, y mientras Dios nos permite aquí, a mi esposa y a mí, a mi familia, estar, algo de la experiencia más bonita que podemos experimentar es la presencia del Señor Jesús en nuestras vidas. Su palabra como el mayor fundamento sobre el cual vamos a seguir considerando nuestras prioridades y sobre aquello que vamos a seguir considerando como valioso. A una persona que tal vez tiene una necesidad, vamos a seguirla considerando igual de valiosa que aquel que es tan generosa para ayudar a otros, porque el Señor Jesús así lo dice. Y al compartir esto, pues quería compartir un poco de lo que hay en mi vida, de lo que he estado aprendiendo últimamente acerca del Señor Jesús y su palabra, y les agradezco la oportunidad bonita de compartir estos minutos con ustedes, de las amistades que nos han permitido a veces por WhatsApp o por una llamada telefónica de poder hablar, animarnos unos a otros en nuestro caminar con Dios, y les doy las gracias por eso y les pido que sigan orando por nosotros, que Dios siga mostrando su misericordia con mi esposa Clarisa, que les mando un saludo, mis hijos Daniel y David. Daniel es el mayor, va en quinto semestre de universidad, aquí en la Universidad de Sonora, le llaman Unison. Mi hijo David, que entró a primer semestre de la carrera, está empezando a estudiar contabilidad, aquí igual en la Unison. Y les pido que oren por nosotros como matrimonio, como familia, que podamos ser valientes y atrevidos, así como ustedes, y poder desarrollar aquello que Dios nos ha llamado como familia y también en el ministerio y en las responsabilidades que tengo en mi trabajo y en las oportunidades que tengamos, ¿verdad? Y les agradezco este tiempo. Si me permiten, vamos a hacer una pequeña oración y ahorita los dejo a Alberto, Bolaños y los que vayan a seguir dirigiendo. Y si me permiten, vamos a hacer una oración. Amado Dios, te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia con que nos has amado. Gracias porque este tiempo, Señor, es un tiempo en que tú sigues, Señor, mostrándote en nuestras vidas. Y te doy gracias por eso. Gracias porque tú haces la diferencia en nuestro día a día, en nuestro caminar cada día. Gracias porque tenemos responsabilidades, hay situaciones en nuestra vida que cambiar, hay proyectos para desarrollar, hay tantas cosas tan bonitas, Señor, a lo largo de cada día de nuestra vida. Y es porque tú estás con nosotros. Permítenos tener un corazón agradecido, Señor, por el gran amor con que tú nos amas. Y permítenos, Señor, mostrar así esa gracia para que más personas puedan conocerte y puedas tú estar, Señor, en sus vidas, mostrando tu favor y tu misericordia a las que están a nuestro alrededor. Te doy gracias, Señor, porque dices que aunque el mundo no te ve más, Señor, nosotros sí te vemos y sí te vamos a seguir viendo. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque lo has hecho posible. Tu sacrificio en la cruz, Señor Jesús, selló ese propósito tuyo en nuestras vidas. Tu obra perfecta en la cruz llevó a cabo algo que nosotros no podíamos realizar. Gracias por tu favor sobre nosotros. Gracias, Señor, porque el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio tuyo en la cruz, con que has sellado, Señor, tu palabra
para que tengamos vida delante de ti. Gracias, precioso Dios. Ayúdanos, Padre Santo, en las prioridades que tenemos y en aquello que consideramos valioso y digno de seguir, digno de obtener. Ayúdanos a estar atentos para que sea de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, y nos esforcemos y seamos valientes. Permítenos ser valientes y atrevidos en aquello que tú dices que es valioso y digno de seguir, digno de llevar a cabo. Te agradezco, precioso Dios, tu gran amor y tu bondad. Y permítenos, Señor, estar atentos ante las acechanzas del maligno, ante la tentación, ante los placeres del mundo. Ayúdanos a no distraernos, ayúdanos, Señor, a no ser seducidos, ayúdanos a no adormecernos por lo que hay alrededor en nuestra vida, en el mundo. Y ayúdanos, bendito Dios, a andar en tus caminos, en tu voluntad. Permítenos, Señor, aprender mientras caminamos y tener esa valentía para hablar de ti, Señor Jesús, donde quiera que estemos. Danos, Señor, sabiduría para conducirnos y tu palabra para compartir en las oportunidades que tengamos. Gracias, precioso Dios, por tu bondad y tu presencia en nuestras vidas. Te adoramos, precioso Dios, y te pido sigas obrando tu perfecta, buena y agradable voluntad en cada uno de mis amados y valientes hermanos en Cristo Jesús de Fundación Emmanuel. Los bendigo, te agradezco por sus vidas, por sus familias, por el llamado que tienes en ellos. Gracias porque tú cumples, llevas a cabo tus planes y propósitos eternos día a día, Señor, en cada uno de ellos. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia y tu favor en esta tarde, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.